Y este espacio es la gran sesión del programa de medicina interna de la universidad. Y hoy les voy a hablar sobre retos en el inicio de terapia antirretroviral en pacientes adultos. Entonces, para comenzar, pues la agenda de la charla es principalmente 4 puntos y unas reflexiones finales. El primero es hablar sobre el testeo para VIH, cuándo iniciar, qué iniciar, cómo iniciar y por último, pues las reflexiones finales de cada uno de estos puntos. Entonces, para empezar, el primer tema, testeo para VIH, y la primera diapositiva que quiero poner es una cuestión que es de conocimiento público y que yo pienso que es una de las cosas de cultura general que los que estudiamos medicina debemos saber, que son las metas 90, 90, 90, y esas son las metas de UNOCIDA para el año 2020. ¿Qué significa esto? Que el 90% de los pacientes con VIH estén diagnosticados, que ese 90, el 90 esté en tratamiento y que de ese 90, el 90 esté virológicamente suprimido. Recientemente, en el año 2016, se agregó un nuevo 90 a los 90, 90, 90, que es que ese 90% tenga una buena calidad de vida. Estas fueron las metas de ONUCIDA para el año 2020. Entonces, ¿cómo estamos en América Latina para el 2020? Vemos que del primer 90, 77%, del segundo 90, 78% y del tercer 90, 88%. Es decir, estamos un poquito lejos de todas esas metas. Y la pregunta es, ¿cómo estamos en Colombia? Entonces, el 85% de los pacientes con VIH se han diagnosticado, el 60% están en tratamiento y el 43% ha logrado la supresión de su carga viral. Estos son datos de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Entonces estamos realmente muy lejos de cumplir esa meta del 2020, por lo que se crearon unas nuevas metas, que son las metas urgentes, que ya no es el 90, 90, 90 en 2020, sino 95, 95, 95 para el año 2030. Para que hayan no 500.000 infecciones nuevas entre adultos, sino 200.000. Y que definitivamente la discriminación sea cero en las personas que viven y conviven con VIH-Sida. Entonces vemos que para lograr a estas metas de 90, 90, 90, vemos que la primera meta del 90 es el diagnóstico. Y la pregunta es, ¿a quién, cuándo y cada cuánto hay que hacerle pruebas de VIH? Entonces, estas son recomendaciones del CDC de Atlanta, donde nos dicen que todas las personas que tengan vida sexual activa deben tener anualmente una prueba de VIH y que si tienen, son mayores de 13 años hasta 64 años que hayan empezado su vida sexual, deben al menos tener una prueba. Claro que hay poblaciones de riesgo donde esto se debe hacer un poco más seguido y es sobre todo las embarazadas, donde en Colombia está muy bien estipulado que se hace en el primer trimestre el screening de VIH y si es un alto riesgo se vuelve a hacer en el tercer trimestre. Pero hay otras poblaciones de riesgo para VIH que son los hombres que tienen sexo con hombres, gays, bisexuales, los trabajadores sexuales, los transgéneros, donde este test se puede hacer incluso cada 6 o cada 3 meses según la actividad sexual que estas personas ofrezcan. Entonces, esto es para decir que para nosotros poder hablar de diagnóstico, de tratamiento, nosotros debemos ofrecer pruebas de VIH. Y esto es un abstract que fue presentado hace un mes en el CROI 2021. El CROI es la conferencia más importante de VIH del mundo, donde dice que las pruebas del 97% en el departamento de emergencias es el nuevo gold estándar. Y miren estos hallazgos tan llamativos, donde vemos que en Croydon, Londres, donde hay una muy alta prevalencia de VIH, es decir, más de 5 casos por cada 1.000 habitantes, con una tasa diagnóstica tardía del 46%, estos investigadores lo que hicieron fue poner una meta de testear el 97% de los pacientes que llegaran a urgencias. Entonces se evaluaron 24.621 pacientes de los 25.336 que ingresaron en un periodo de 6 meses a este hospital en Croydon, Londres, y 244 tuvieron resultados no negativos, es decir, tuvieron la primera prueba positiva para VIH. Entonces vemos que la prevalencia probada de VIH en esta población fue de 7.72 por cada 1.000 habitantes en comparación con una prevalencia local de 5.84 con una P significativamente estadística. Es decir que ellos haciendo el ejercicio de testear al 97% de los pacientes que llegaban a urgencias
lograron en esa población de atención de urgencias, lograr una prevalencia mayor de VIH que en la población general, incluso en una población donde tienen muy alta prevalencia de VIH. Entonces, para terminar este primer punto, la idea es que el mensaje que quiero que se lleven todos es que nosotros debemos testear para el VIH, porque probablemente haya muchas personas asintomáticas o que realmente ya tengan progresión de su enfermedad, pero nunca se les ha ofrecido una prueba de VIH y pues para hablar de tratamiento hay que diagnosticar el VIH. Entonces, ¿cuándo iniciar el tratamiento en pacientes con VIH? Que es la segunda parte. Entonces, hay un dogma que ya cambió desde el año 2016, 2018, que es iniciar TAR sin importar el control de CD4. Antes se creía que se debía esperar una carga viral y unos CD4 para iniciar tratamiento antirretroviral, pero ahorita hay evidencia fuerte que soporta que el inicio temprano de terapia antirretroviral es muy beneficioso para los pacientes. Y les voy a hablar sobre 3 estudios. Es el estudio STAR, el STAR Trial, que encontró un 57% de disminución de eventos adversos serios relacionados con el VIH-Sida y muerte en los pacientes que iniciaban temprano terapia antirretroviral. Entre esos está tuberculosis, sarcoma de Kaposi y linfoma. Luego apareció el Temprano Trial, que encontró pues, hallazgos muy parecidos, donde hubo una disminución del 44% de muerte y de enfermedad severa en los pacientes que se les iniciaba tratamiento antirretroviral temprano. Y el HPTN Trial 052, donde también asociado a los eventos adversos y muertes severos de la enfermedad, había una disminución del 96% en la transmisión comunitaria del VIH. Esto también está soportado, miren estos datos tan interesantes. Este es un estudio publicado en el 2016 donde vemos que el inicio de tratamiento antirretroviral iniciado a los 20 años le puede dar al paciente con infección por VIH cuando tiene más de 350 CD4 hasta 61 años más de expectativa de vida. Pues se inicia a los 20 más 61, 81 años, es incluso mayor que en la población general. Y que esa expectativa de vida depende del número de recuento de linfocitos CD4 al momento del inicio del tratamiento antirretroviral, donde claramente la expectativa pues es menor, pero son 39 años, realmente es significativo cuando se inicia con un conteo de 50 y 61 cuando se inicia con un conteo de CD4 de 350. Entonces, el mensaje aquí es que realmente hay que buscar el VIH y tratarlo tempranamente para, obviamente, disminuir todos los efectos inflamatorios del virus y pues también para aumentar la calidad de vida y la expectativa de vida de estos pacientes. Entonces, además de estos estudios que ya les mostré, está el estudio Partner, que fue el estudio del 2016, donde fue el que marcó el hito en la transmisión del VIH y pues la campaña que se ha venido haciendo de indetectable es igual a intransmisible, donde en estos investigadores lo que hicieron fue reclutar 1000 pacientes que tenían unas parejas serodiscordantes, es decir, uno cero positivo para VIH y otro cero negativo. Entonces, todas estas personas que tenían VIH estaban virológicamente suprimidas, es decir, estaban indetectables y mantuvieron relaciones sexuales sin condón en 58,000 ocasiones entre esas 1000 parejas. Entonces, al final del estudio hubo 0 transmisiones de VIH, es decir, que indetectable es igual a intransmisible y este estudio es el estudio Partner, luego hubo el estudio Partner 1 y Partner 2 que encontró los mismos resultados. Entonces, iniciar tempranamente la TAR en los pacientes no solo disminuye los eventos serios asociados a la progresión de la enfermedad, a muerte, sino que también tiene un efecto sobre la transmisión del virus en la población. Entonces, lo que se traduce, y estas son las guías de la Organización Mundial de la Salud que se actualizaron en el 2016, donde nos dice hay que tratarlos a todos independientemente de su recuento de CD4. Y esto es lo que llaman mundialmente la Treat All Policy,
que aquí vemos el mapa mundial. En verde vemos cómo los países han ido adaptando estas recomendaciones internacionales basadas en los estudios que ya comenté y a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y aquí vemos, esto es un mapa del 2017, donde en Colombia teníamos que el inicio de tratamiento en nuestra última guía 2014 se debía iniciar solamente prioritariamente en los pacientes que tenían menos de 500 CD4, pero vemos cómo mundialmente se han adaptado los países, incluso en América Latina, Bolivia, Paraguay, Argentina, Brasil, donde es tratarlos a todos independientemente de su recuento de CD4. Afortunadamente, esta guía de práctica clínica de atención al VIH se actualizó y está pues, en su versión como imprenta, preimprenta de la ASIN el 2021, donde nos dice con una recomendación fuerte a favor que se recomienda iniciar el tratamiento antirretroviral en pacientes adolescentes y adultos que reciben diagnóstico lo más pronto posible y dentro de las siguientes 4 semanas al diagnóstico con una certeza de la evidencia moderada. Entonces ya cambiamos, ya toca cambiar y actualizar este mapita que tenemos acá donde aparecíamos en amarillo. Y ahorita las recomendaciones de 2021 es que debemos tratarlos a todos independientemente de su recuento de CD4. Entonces hay una cosa que siempre que hablamos de terapia de inicio antirretroviral es las infecciones oportunistas, el riesgo de CIRI, que es el síndrome de reconstitución inmune e inicio de TAR. Entonces, hay unas excepciones y voy a hablar sobre algunos casos específicos y aquí vemos este estudio del 2014 publicado en New England Journal of Medicine donde nos habla sobre cuándo es indicado iniciar terapia antirretroviral en los pacientes que tienen meningitis por criptococo. Entonces vemos que en esta tabla, en esta gráfica de Kaplan-Meier, el inicio temprano de terapia antirretroviral versus el inicio diferido se asoció a mayor mortalidad en los pacientes y pues obviamente la disminución de la supervivencia. Por lo cual, en los pacientes que tienen meningitis por criptococo y se hace el diagnóstico de VIH, se debe diferir la terapia antirretroviral 5 semanas. 5 semanas porque esto nos ayuda en el tema de supervivencia en los pacientes y sobre todo en aquellos que tienen pocas células en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, se hizo la comparación de 1 a 2 semanas, que es como la terapia temprana, versus 5 semanas, y entonces, por eso la recomendación internacional está dada que en meningitis por criptococo se debe esperar al menos 5 semanas para iniciar el tratamiento antirretroviral. Pero, ¿qué hay de las otras condiciones definitorias de SIDA? Que son más frecuentes, como son la toxoplasmosis y la neumonía por neumocitis girovesi. Este es el estudio IDEAL, publicado en el 2019, donde encontraron y también pues hicieron 2 brazos, un brazo con la terapia temprana y un brazo con la terapia diferida, donde no hubo diferencias en términos de hospitalizaciones, de incidencia de iris, de supresión viral, de efectos adversos, por lo que los autores concluyeron que este estudio realmente soporta el inicio temprano de terapia antirretroviral en los pacientes que tienen estas infecciones oportunistas definitorias de SIDA, como son toxoplasmosis y neumonía por neumocitis girovesi. Es decir, tenemos hasta este punto. La meningitis por criptococo, pues hace la diferencia que no se debe iniciar tratamiento inmediato, pero en el tema de toxoplasmosis y neumonía por neumocitis girovesi, que es bastante común, no hay diferencias entre iniciar y pues se recomienda un inicio de tratamiento temprano. Lo otro es el estudio Camellia, que es un estudio del 2011 donde se evaluó el inicio temprano versus el inicio tardío de la terapia antirretroviral en los pacientes que tenían tuberculosis. Entonces, esto es también una gráfica de Kaplan-Meier, donde encontraron que la probabilidad de supervivencia cuando se inicia el tratamiento temprano es mucho mayor que cuando se inicia el tratamiento diferido. Por lo que se recomienda el inicio de tratamiento antirretroviral dentro de las 2 semanas luego de comenzar el tratamiento antituberculoso porque mejora el tema de supervivencia y también como la incidencia de eventos adversos relacionados a la etapa avanzada de la enfermedad. Entonces, para concluir este tema, es que la TAR debe iniciarse dentro de las 2 semanas posterior para la
mayoría de infecciones oportunistas. La única excepción es la meningoencefalitis por criptococo. Y ya vemos por qué está esta recomendación basada en el estudio grande que vimos en el 2014. Pero el inicio temprano debe ser individualizado en algunos casos, sobre todo cuando hay afectación del sistema nervioso central, por ejemplo, meningitis por tuberculosis y meningitis por coccidioides. Estos también prefieren algunos autores, no hay recomendaciones internacionales, que el tratamiento sea un poco diferido, pero no más allá de 5 semanas. Y pues el inicio temprano de la tarea es eficaz para reducir la mortalidad entre los pacientes que presentan infecciones oportunistas, sobre todo toxoplasmosis, tuberculosis y neumonía por neumocitis giroides. Entonces, la pregunta, ¿qué iniciar? Entonces, vemos esta gráfica que realmente me gusta mucho, que habla cómo ha venido avanzando la terapia antirretroviral con los años. Entonces, vemos que en 1987 apareció el primer antirretroviral en la época de Freddie Mercury, que fue la acidobudina. En ese momento era la etapa de la terapia dual o la terapia o la monoterapia, donde se caracterizaba por tener una potencia baja, pero una alta toxicidad. Los pacientes tomaban hasta 20 tabletas al día, pues en varias tomas, y pues era una potencia baja, es decir, no tenía la capacidad de disminuir la carga viral como si lo tenemos hoy en día, y pues era muy mal tolerado. Entonces, a partir de la terapia, en 1995 aparece la terapia HART, que es la terapia, la triple terapia o la terapia altamente activa contra el VIH, que se caracteriza entonces inicialmente por tener una potencia alta, pero también tener una toxicidad alta. Y en este momento aparece sidobudina, lamivudina, lopinavir, ritonavir, el caletra, donde se trataban de reducir un poco el número de tabletas. Eran 3 tabletas 2 veces al día, 6 tabletas al día. Y bueno, a partir del año 2005 ya aparece por primera vez eso que se llama el tratamiento de tableta único, donde tiene una alta potencia y una baja toxicidad. Entonces aquí con solamente una tableta al día se logra una potencia de la terapia antirretroviral con bajos efectos, como una disminución de los efectos adversos en comparación a la terapia previa. Y esta ha sido como la línea del tiempo. Miren todos los antirretrovirales que con el tiempo se han descubierto, y pues realmente esto sigue porque han aparecido y siguen apareciendo nuevos antirretrovirales, afortunadamente, para tener opciones que ofrecerle a nuestros pacientes. Entonces, hay un tema que es la TAR ideal. ¿Qué debe tener un tratamiento antirretroviral ideal? Entonces, esto significa que tenga una máxima eficacia virológica, y cuando hablo de máxima eficacia virológica es que el 85% de los pacientes logren una carga viral indetectable menos de 50 copias. Que tenga una excelente tolerancia, es decir, que hayan suspensiones por eventos adversos menor al 5% a las 48 semanas, que no haya toxicidad a largo plazo como lipoatrofia. Aquí vemos estos efectos de los medicamentos que estaban en la época, acidobudina, estabudina, didanosina, en dosis altas producían lipoatrofia y lipodistrofia. Además de eso, el perfil de seguridad sobre los lípidos, sobre el riesgo cardiovascular, sobre la densidad mineral ósea y sobre la tasa de filtración glomerular. Entonces, que no haya selección de resistencia, es decir, que no haya resistencias cruzadas, y que al darle el medicamento no vayamos a inducir la emergencia de nuevas resistencias, y que este medicamento sea fácilmente rescatable. Es decir, si el paciente entra en falla virológica, yo tenga opciones para darles. La comodidad en la administración, claramente, menos dosis, menos comprimidos, pocos requerimientos de comidas, y claramente es el precio y la disponibilidad. Entonces, estas son la mayoría, creo que todos, de las combinaciones de medicamentos para VIH que hay actualmente. Entonces, hay unos grupos principales que son los inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa. Ya vamos a hablar. Están los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa reversa, los inhibidores de integrasa, los inhibidores de la fusión, los inhibidores de proteasa, y pues la combinación de antirretrovirales. Entonces vamos ahorita como a tratar de elucidar todos estos medicamentos y cómo lo podemos hacer práctico para todos. Entonces, hay unos conceptos básicos antes, pues, de hablar de los grupos de medicamentos. Es la barrera genética, la resistencia y la potencia. Entonces, esto habla de, cuando hablamos de barrera genética y la resistencia, hablamos del número aproximado de mutaciones que se necesitan para que un tratamiento falle. Entonces, hablamos de medicamentos de baja barrera genética y otros de alta barrera genética. Entonces, vemos que, para ponerles un ejemplo,
los medicamentos que tienen baja barrera genética son el efavirenz, la nevirapina, la rilpivirina, es decir, en general todos los inhibidores no nucleócidos. Y además de eso, los que tienen alta barrera genética, el dolutegravir, el lopinavir, ritonavir y el darunavir, ritonavir. Es decir, que son medicamentos que necesitan muchas mutaciones acumuladas para poder fallar y pues hacer una falla virológica. Y lo otro es la potencia, que es el número estimado de logaritmo en el cambio de la carga viral cuando se inicia este medicamento, donde vemos que acá en la cúspide están los más potentes, que son el dolutegravir y el darunavir, ritonavir. Entonces, ya hablando del grupo de medicamentos, ustedes dirán, esto parece muy complicado, hablar de todo este tipo de medicamentos, pero hay un concepto básico y es que hay un backbone, y backbone en español es columna vertebral, que es decir, es el pilar del tratamiento. Entonces, el pilar del tratamiento para el VIH son dos medicamentos. Un inhibidor no nucleócido de la transcriptasa reversa más otro del mismo grupo. Entonces, tenemos que el primero puede ser tenofovir, que el tenofovir tiene dos tipos, que es el tenofovir disoproxilfumarato, que es el que conocemos todos, el de Truvada, y el que está en Colombia realmente bastante comercializado, y está la versión más nueva del tenofovir, que es el tenofovir alafenamida, donde hubo una modificación en la composición del medicamento y lleva a que tenga menos efectos sobre el riñón y sobre el hueso. Entonces, cuando hablamos de tenofovir, está el tenofovir disoproxilfumarato y el tenofovir alafenamida. Además de eso está abacavir y está la sidobudina. Entonces, asociado a este primer grupo de los inhibidores no nucleócidos de la transcriptasa reversa, le vamos a agregar un segundo componente, que es entricitabina y lamivudina. ¿Listo? Entonces, de eso salen las combinaciones de los backbones que pueden ser. Entonces, ¿cuáles pueden ser los backbones que tenemos disponibles en Colombia? Tenofovir entricitabina, ya sea con TAF o con TDF, abacavir lamivudina y sidobudina lamivudina. Entonces, vamos a excluir la sidobudina lamivudina, que ya, pues obviamente por perfil de seguridad y eficacia se usa poco en nuestro medio, y pues realmente hay mejores opciones, y nos quedan de backbone disponibles en Colombia los tres, pero los más usados son tenofovir entricitabina y abacavir lamivudina. ¿Listo? Hasta este punto está claro. Y entonces, además del backbone, que ya sabemos que puede ser tenofovir entricitabina o abacavir lamivudina, dos inhibidores no nucleócidos, entonces vemos que están el inicio de un tercer agente. Entonces, que puede ser los inhibidores de integrasa, los inhibidores de proteasa o los ITIN, que son los inhibidores de la transcriptasa reversa nucleócidos. Entonces, vemos que tenemos dos backbones, tenofovir entricitabina, abacavir lamivudina, y a este medicamento, a esta molécula, le vamos a agregar un tercer agente. Entonces vamos a hablar de esos tres agentes. Los inhibidores de fusión no los incluyo aquí porque son medicamentos que se utilizan cuando el paciente tiene falla virológica. Entonces están los inhibidores de integrasa, los inhibidores de proteasa y los inhibidores de la transcriptasa reversa no nucleócidos. Entonces, dentro de los inhibidores de la transcriptasa reversa nucleócidos están dos principales, que es el efavirenz y la rilpivirina, y está la nevirapina. Ya vamos a hablar de cada uno de ellos. Dentro de los inhibidores de integrasa está el dolutegravir, raltegravir y el elvitegravir, disponibles en Colombia. Y los inhibidores de la proteasa está atazanavir, darunavir y el lopinavir. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones en Colombia según la guía? Y esta es la guía del 2014, donde nos recomiendan que se debe iniciar el tratamiento con un backbone como abacavir lamivudina y tenofovir entricitabina, cualquiera de los dos, asociado a un tercer componente que puede ser efavirenz, atazanavir, ritonavir, darunavir, ritonavir o raltegravir. Entonces, como alternativas puede ser un backbone de sidobudina lamivudina y nevirapina, lopinavir, ritonavir y fosamprenavir, ritonavir. Esta guía está tan desactualizada que el fosamprenavir, ritonavir que ven aquí ni siquiera está disponible en Colombia, ya fue descontinuado hace varios años. Entonces, ¿qué es lo que tenemos disponible? Entonces, los inhibidores de la transcriptasa reversa no nucleócidos, que entonces está el efavirenz, que el efavirenz viene disponible en tableta de 600 miligramos y viene en un coformulado, o sea, una terapia de
de tableta única que se llama Atripla, que es tenofovir, entricitabina, efavirenz en una sola tableta. Entonces, con el efavirenz, ¿qué podemos hacer? Lo podemos combinar con abacavir lamivudina, o sea, le damos abacavir lamivudina más efavirenz y le podemos dejar al paciente tenofovir, entricitabina y efavirenz en una sola tableta, que es Atripla. Entonces vemos que otros, que es la nevirapina, entonces la nevirapina viene de tableta de 200 miligramos y esta es una tableta cada 12 horas, pero hay que tomar en cuenta que no se debe iniciar en los pacientes hombres que tienen recuento de CD4 menor a 400 células o en las mujeres que tienen menos de 200, pues se debe iniciar en los pacientes que tienen menos de 250 células y menos de 400 células, porque cuando ese recuento está por encima de estos números, hay un incrementado riesgo de tener una hepatitis medicamentosa. Pero como les digo, la nevirapina ya no hace parte de los medicamentos de primera línea porque hay pues medicamentos mejor tolerados, pero van a encontrar de pronto en la práctica clínica algunos pacientes que están con nevirapina hasta este momento. Y el otro inhibidor de la transcriptasa reversa no nucleósida es la rilpivirina, que está en combinación con tenofovir entricitabina, rilpivirina, en su combinación del tenofovir disoproxil fumarato, y ese se llama Complera. Es un medicamento de una sola tableta y su versión con TAF, que lo que ya les había dicho, la modificación del tenofovir, que lo hace con mejor perfil de seguridad renal y en hueso, se llama Odepsei. Hay que tomar en cuenta que la rilpivirina no se debe iniciar en los pacientes que tienen carga viral mayor a 100.000 copias y CD4 por debajo de 200 células. Entonces, el punto de corte para nosotros hablar de carga viral alta o baja son 100.000 copias. Y eso puede haber algunas restricciones, como por lo menos en rilpivirina, que nosotros debemos tener unos resultados de carga viral y de CD4 para poder iniciar un tratamiento con este medicamento. Entonces aquí vemos que son tratamientos de tableta única, donde Complera lleva varios años en Colombia y Odepsei, que es la versión con TAF, está recién llegada al país. Desde el año pasado llegó al país por aprobación del INVIMA. Entonces, el otro grupo es los inhibidores de la proteasa, donde vemos que hay tres principales. Entonces está el atazanavir ritonavir, que es pues, uno de los medicamentos más utilizados en la práctica clínica, sobre todo porque tiene un buen perfil de seguridad y pues es barato. Ustedes ven que el atazanavir puede estar solo o en combinación, pero para dar un tratamiento eficaz debe estar en combinación con el ritonavir. El ritonavir es un inhibidor de la proteasa que sirve como un booster o un potenciador del atazanavir porque aumenta las concentraciones hasta en un 75% plasmáticas. Entonces, ¿qué pasa con el atazanavir ritonavir? Es una sola tableta al día, viene en coformulado las dos o pueden venir separadas, pero la mayoría de veces las vemos junticas, que produce ictericia. Entonces, este es el principal como factor estético que tiene el atazanavir ritonavir, que produce mucha ictericia, y es el paciente que si le vamos a iniciar atazanavir ritonavir le debemos decir al paciente que probablemente se vaya a poner amarillito y le vaya a dar ictericia, y que eso es una ictericia fisiológica y que no tiene efectos como por decir adversos para la salud. El otro es el darunavir ritonavir, que como habíamos visto previamente es uno de los medicamentos con más alta potencia y barrera genética. Este no produce ictericia como si lo produce el atazanavir ritonavir, es muy bien tolerado y puede estar en combinación con cobicistat, que es otro de los potenciadores. Los potenciadores es el ritonavir y el cobicistat, y el darunavir tiene un perfil de seguridad y de eventos adversos realmente muy bueno, pero por su alta potencia y por su barrera genética tan alta, se prefiere en los pacientes donde la terapia inicial con inhibidores de la transcriptasa reversa no nucleósidos falla. Y lo otro es el lopinavir ritonavir, que ya lo habrán escuchado, que es el Caletra, que incluso hubo investigaciones para su tratamiento para el COVID, donde no hubo resultados prometedores. Es un medicamento que, a pesar de que todavía se utiliza, tiene un perfil de eventos adversos severo, donde realmente muy mal tolerado por los pacientes, y es una formulación de cada 12 horas 2 tabletas. Entonces, realmente es incómodo, y lo que se ha venido haciendo en los últimos años es dejando de usar el Caletra, porque hay pues mejores opciones, inclusive del mismo grupo de los inhibidores de la proteasa, con un perfil de seguridad pues mucho mejor.
Y lo otro son los inhibidores de integrasa, que en Colombia tenemos disponible 3, que es el dolutegravir, raltegravir y el elvitegravir. Entonces, el dolutegravir puede venir solito, en una tableta de 50 miligramos que se da una vez al día, o puede venir en combinación con abacavir, lamivudina y dolutegravir, que esa combinación se llama Triumec. Una sola tableta al día de estos 3 medicamentos. El raltegravir, que no está disponible en presentación de una única tableta, y pues toca ponerle un backbone siempre al raltegravir, y este viene de tabletas de 400 miligramos y la toma es cada 12 horas. Y el elvitegravir, que entonces viene en un coformulado con tenofovir en tricitabina, el vitegravir y como booster el cobicistat, y este es el que se llama Strivil. Está recientemente involucrado en Colombia, pero desde el año pasado llegó al país la versión con TAP de Strivil que se llama Gemboya, que es tenofovir, alafenamida, entricitabina, elvitegravir y cobicistat. Entonces vemos que los inhibidores de integrasa, que son los medicamentos ahorita de elección en la mayoría de guías internacionales, hay bastantes opciones para darlas en combinación con un backbone diferente o en coformulado con tenofovir entricitabina. Entonces, para hablar, pues como para hacer una diferencia entre cada uno de estos grupos, hablando de la tolerabilidad, en los inhibidores de integrasa son los que tienen mejor tolerabilidad en comparación a los inhibidores de proteasa y los ITIN. Entonces vemos que dentro de los inhibidores de proteasa, como ya lo había comentado, el que tiene pues mejor perfil de tolerabilidad es el darunavir, posteriormente el atazanavir, y el que pues tiene un perfil pues menos cómodo para los pacientes es el lopinavir por sus efectos adversos. Y dentro de los ITIN, el efavirenz tiene muchos efectos neuropsiquiátricos, realmente está contraindicado en los pacientes que tienen trabajos nocturnos, en los pacientes que tienen antecedentes de depresión, de suicidio, de alteraciones neuropsiquiátricas, porque tienen muchos eventos adversos neuropsiquiátricos. Pero la rilpivirina, al igual que los inhibidores de la integrasa, es muy bien tolerable. Entonces, dentro del tema de la barrera genética a la resistencia, dentro de los inhibidores de integrasa, los podemos dividir en los que tienen alta barrera y los que tienen baja barrera. Los que tienen alta barrera es el dolutegravir, y ya lo habíamos hablado previamente, mientras que el raltegravir y el elvitegravir, que son los otros disponibles en Colombia, tienen una baja barrera genética a la resistencia. Los inhibidores de proteasa por grupo tienen una alta barrera genética a la resistencia, y sobre todo esto es importante con el darunavir y con el lopinavir. En cambio, todos los ITIN, tanto efavirenz, rilpivirina y nevirapina, tienen una baja barrera genética a la resistencia. Es decir, que con una sola mutación que tengan, fallan y llevan al paciente a fallo inmunovirológico. Entonces, en el régimen de una sola tableta, entonces tenemos disponible dolutegravir y el vitegravir en combinación con cobicistat, si tenemos tratamientos de una sola tableta, mientras que el raltegravir, como lo habíamos dicho, pues viene en tableta de cada 12 horas y se toca unirlo a un backbone. Los inhibidores de la proteasa, ninguno está en régimen de una sola tableta disponible en Colombia. Y de los ITIN, pues está rilpivirina, que está en tratamiento de una sola tableta. Entonces, lo otro que hay que tomar en cuenta son las interacciones medicamentosas, y entonces como el vitegravir tiene un booster que es el cobicistat, y siempre que ustedes vean cobicistat y ritonavir, eso nos habla de interacciones medicamentosas porque son booster, y eso tiene que ver con el citocromo P450, y eso lleva a que haya muchas interacciones medicamentosas. En cambio, como el dolutegravir y el raltegravir están solitos, tienen pues un bajo perfil de interacciones medicamentosas. Los inhibidores de la proteasa, como siempre están potenciados, ya sea por ritonavir o por cobicistat, tienen una alta tasa de interacciones medicamentosas. El efavirenz tiene también unas interacciones medicamentosas altas, incluso la rilpivirina también. Entonces, podríamos decir que el que tiene mejor perfil de interacciones medicamentosas son los inhibidores de integrasa tipo dolutegravir y raltegravir, y eso lo vamos a tomar en cuenta cuando hablemos de cómo iniciar el tratamiento. Entonces, gracias a esto que les he hablado, en el 2021, que se actualiza la guía este año para Colombia, afortunadamente, llevamos ya 7 años sin actualización de guía,
las recomendaciones cambiaron y entonces hablan sobre regímenes preferidos, como ya lo habíamos dicho, el tenofovir en su versión TAF, tenofovir a la fenamida más entrecitavina más dolutegravir. Además de eso puede ser TDF, que es la versión tenofovir disoproxilfumarato con entrecitavina asociado a dolutegravir. O sea, el dolutegravir termina siendo el régimen preferido, entonces puede ser dolutegravir con tenofovir entrecitavina, ya sea con TAF o con TDF, o incluso puede ser en su versión coformulada que se llama Triumec, abacavir, lamivudina, dolutegravir. El dolutegravir es el régimen preferido en Colombia según las recomendaciones 2021. Y hay una cosa que es la biterapia, que eso no lo voy a hablar hoy, pero sí quiero que lo sepan, que incluso ya está la recomendación de utilizar 2 medicamentos solamente, que es dolutegravir y lamivudina, donde el backbone en este caso es solo la lamivudina asociada al dolutegravir. Esto lo permiten los inhibidores de integrasa porque tienen una alta potencia, incluso con un solo backbone, o sea, con un solo como medicamento fuerte, pueden llevar al paciente a una supresión virológica. Y dentro de los regímenes alternativos está raltegravir en combinación con cualquiera de los backbones, ya sea abacavir, lamivudina o tenofovir entrecitavina, ya sea con TAF o con TDF. Y como régimen alternativo también está tenofovir a la fenamida entrecitavina con el vitegravir cobicistat. Entonces, lo que nos llama la atención en estas recomendaciones 2021 es que todos los terceros agentes son inhibidores de la integrasa, como lo pueden ver acá. Esto realmente son recomendaciones y en la práctica clínica, yo que estuve trabajando un tiempo con pacientes con VIH, vemos que es difícil ponerle inhibidores de integrasa a todos los pacientes por el elevado costo. Entonces, ¿qué debe hacer pues, el sistema colombiano? Adaptar los precios de estos medicamentos para que sea así como se ve en esta guía, que la recomendación es que todos los pacientes tengan tratamiento con los inhibidores de integrasa por su perfil de seguridad y eficacia. Bueno, y todos se preguntarán, pero los inhibidores de integrasa, ¿qué tienen? Que son los mejores. Y pues estas recomendaciones están basadas según estos estudios, y vamos a ver los estudios que están actualmente disponibles en vida real en los regímenes basados en inhibidores de integrasa. Entonces, el régimen en dolutegravir hay varios estudios que nos soportan esta evidencia, y el primero de ellos es el estudio SPRING 2, que nos habla que el dolutegravir es no inferior al raltegravir, es decir, de la misma clase, dolutegravir y raltegravir son equivalentes, son no inferiores en términos de eficacia virológica, y estos resultados son extrapolables a las 96 semanas. Pero se encontró mayor inducción de resistencia en el grupo de raltegravir y ninguna en dolutegravir, porque el dolutegravir tiene una barrera genética de resistencia mucho más alta. Luego salió el estudio SPRING, donde comparó abacavir, lamivudina, dolutegravir versus efavirenz, y encontró que dolutegravir es superior a efavirenz, y estos resultados se extrapolan a las 48 y a las 144 semanas. El estudio Flamingo encontró que el dolutegravir es superior al darunavir-ritonavir, y el estudio ARIA encontró que es superior a la atazanavir-ritonavir. O sea, en suma, el dolutegravir es no inferior con raltegravir, pero el raltegravir puede inducir más resistencias, y el dolutegravir es superior a los demás medicamentos, que es el efavirenz, el atazanavir-ritonavir y el darunavir-ritonavir. Y por eso vemos que las recomendaciones actuales están dadas a que hay que iniciar el tratamiento antirretroviral con un inhibidor de integrasa. Lo otro es el régimen basado en raltegravir, pues ya hablamos del estudio SPRING 2, que el raltegravir es no inferior al dolutegravir, pero el estudio STARK MRK encontró que el raltegravir es no inferior al efavirenz, y que es superior a los inhibidores de proteasa tipo darunavir-ritonavir y atazanavir-ritonavir. Entonces vemos que realmente dolutegravir es superior a efavirenz y darunavir-ritonavir y atazanavir-ritonavir, y es no inferior al dolutegravir, y en cambio el raltegravir es no inferior en comparación al dolutegravir y al efavirenz, pero es superior a todos los inhibidores de proteasa, que es darunavir-ritonavir y atazanavir-ritonavir, sobre todo por el mejor perfil de lípidos y en la densidad mineral ósea. Entonces, aquí les quiero mostrar los tratamientos de tableta única que tenemos disponibles en Colombia. Entonces, el primero que salió fue en el 2006, que fue pues, lo que marcó el hito, porque por primera vez se lograba el tratamiento en una sola tableta. Y sus componentes son tenofovir, entrecitavina, efavirenz, y su nombre comercial es Atripla, pero ya hay unas versiones genéricas del medicamento.
O sea, no solo se encuentra atripla. Entonces, en el 2011 salió Complera, que es tenofovir, entricitabina y rilpivirina, también otro ITIN. En el 2012 entonces aparece Strivil, que es tenofovir, entricitabina, el vitegravir, cobicistat, y en el 2014 por primera vez dolutegravir como debuta en un tratamiento de tableta única junto con su backbone de abacavir, lamivudina, y este tratamiento se llama Triumec. Estos son los medicamentos que están actualmente disponibles en el país como tratamiento de tableta única, y tengo que decir que Atripla y Triumec están no necesitan MIPRES, están financiados, pero Complera y Strivil sí necesitan MIPRES en estos pacientes. Entonces, pues uno debe justificar muy bien en qué pacientes le va a iniciar estos medicamentos. Entonces, como ya les había dicho, la versión modificada del tenofovir disoproxil-fumarato es tenofovir alafenamida, que tiene un mejor perfil de seguridad en términos renales y en la densidad mineral ósea. Y pues en el 2015 apareció la versión con TAF de Strivil, que se llama Gemboya, que es tenofovir alafenamida, entricitabina, elvitegravir y cobicistat. Y la misma versión con TAF de Complera apareció en el 2016 y esta se llama Odefsey. Y viene con tenofovir alafenamida, entricitabina y rilpivirina. Estos dos medicamentos están disponibles en el país desde el año pasado. Apenas el año pasado llegaron y están como en proceso de implementación en los diferentes programas de VIH, y lo que se está haciendo es tratar de que los pacientes que estaban con Plera y con Strivil puedan hacer un switch a Genvoya y Odefsey por un mejor perfil de seguridad en términos de medicamentos a largo plazo. Entonces, esta es una gráfica que realmente me gusta mucho, y lo tenía en el consultorio cuando atendía a los pacientes con VIH y le ofrecía una opción de tratamiento único. Y aquí vemos el tamaño de las tabletas de todos los medicamentos que tenemos disponibles actualmente en terapia pues, de tableta única. Entonces vemos donde el más chiquito es Odefsey y el más grande es Triumec. Entonces, Triumec es abacavir, lamivudina, dolutegravir. Vemos que es una tableta realmente un poco grande, pero que uno le dice al paciente, mira, es una tableta que es un poco más grande, pero que ya no vas a tomarte 2 tabletas, ni 3 tabletas, ni 2 tomas al día, sino que va a ser solamente una vez al día. Entonces, uno aquí intenta hacerle una pequeña educación al paciente, y vemos donde esto inclusive en los pacientes que tienen trastornos de glutorios uno lo debe tomar en cuenta, porque un paciente que tenga un trastorno de glutorio severo realmente no podrá tomarse una tableta de Triumec, y estas tabletas no se pueden partir porque pierden eficacia. Entonces, para terminar, en la última parte de los 4 puntos es cómo iniciar tratamiento en los pacientes con VIH, y realmente depende de muchos factores. Entonces, hay que tomar en cuenta las inquietudes sobre la adherencia al tratamiento y el respeto del paciente. Entonces, esto va en que a veces nos llegan pacientes que nosotros sabemos que van a tener problemas de adherencia. Entonces, lo primero que hay que hacer es una intervención por químico farmacéutico, por psicología, por psiquiatría, para que el paciente esté comprometido con su tratamiento. E incluso, pues a pesar de que el paciente se compromete, no tiene todavía yo creo que este paciente no va a estar completamente adherente, entonces en estos pacientes se prefiere un medicamento con alta barrera genética. ¿Listo? Las infecciones oportunistas activas, ya lo había comentado, sobre todo en el tiempo de inicio del tratamiento. La morbilidad crónica subyacente, que hay que tomar en cuenta el riñón, hígado, corazón y dislipidemia, ya lo voy a comentar con más detalle. La coinfección con el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C. Entonces, hay que tomar en cuenta que dentro de los medicamentos que tenemos disponibles hay algunos que son activos contra la hepatitis B, entre eso está tenofovir y la lamivudina. Entonces, en los pacientes que tengan hepatitis B crónica, nosotros realmente deberíamos iniciar un tratamiento basado en tenofovir, y hay que tomar en cuenta que en los pacientes que se le va a dar tratamiento curativo para la hepatitis C, hay algunos medicamentos como el efavirenz que tienen interacciones medicamentosas fuertes y se debe cambiar el tratamiento. Entonces, lo otro es la interacción fármaco-fármaco, que puede haber cierta toxicidad que puede poner en peligro la vida o provocar el fracaso del tratamiento. Las preferencias del paciente, entonces realmente son los pacientes que dicen, doctor, es que yo quiero un tratamiento de una sola tableta.
Entonces es tratar de darle la mejor opción a los pacientes en la medida de que el sistema de salud lo permita. Y sobre todo el costo, que habíamos dicho, pues realmente los inhibidores de integrasa, dolutegravir, raltegravir y el vitegravir son los de primera línea actualmente, pero son medicamentos costosos. Incluso hay unos en tratamiento de tableta única que requieren MIPRES. En cambio, efavirenz, atazanavir, ritonavir y darunavir, ritonavir son medicamentos pues mucho más baratos para el sistema de salud. Entonces, todas esas cosas las tiene que tomar uno en cuenta al momento de iniciar el tratamiento antirretroviral. Entonces, aquí voy a poner algunos ejemplos de poblaciones especiales, y ya lo había comentado, cuando hay carga viral mayor a 100.000 copias, que es el punto de corte para hablar de carga viral alta, y hay unos CD4 severamente disminuidos por debajo de 200, no se debe usar ningún medicamento que esté basado en rilpivirina. Es decir, no podemos iniciar ni Complera ni Odefsey, que es el tratamiento de tableta única. Y cuando se escoge el backbone de abacavir lamivudina, este no debe estar en combinación con efavirenz o con atazanavir, ritonavir, porque se asocia a una mayor tasa de fracaso virológico. El abacavir lamivudina en comparación a tenofovir en tritabina tiene menor potencia y solamente se puede iniciar en estas cargas virales altas cuando está acompañado de un medicamento de alta potencia, como son los inhibidores de integrasa, raltegravir, dolutegravir, o con inhibidor de la proteasa, que puede ser darunavir, ritonavir, que este tiene alta potencia. Entonces, para resumir, cargas virales mayor a 100.000 copias, no iniciar rilpivirina y no iniciar abacavir lamivudina en combinación con efavirenz y atazanavir, ritonavir. Entonces, en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica y sobre todo aquellos que no tienen tasa de filtración glomerular menor a 60, se debe evitar el uso de tenofovir disoproxil fumarato. En cambio, se debe usar TAF, que es tenofovir a la fenamida, porque tiene mejor perfil sobre el riñón, o se puede utilizar abacavir en combinación con lamivudina ajustado a dosis renal. Y en los pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular, se debe evitar el abacavir y el lopinavir, ritonavir, porque se ha asociado a mayores eventos cardiovasculares en estos pacientes. Y esto realmente llama mucho la atención, sobre todo en los pacientes geriátricos, donde está la opción de al medicamento de Triumeq, que es abacavir, lamivudina, dolutegravir. Cuando el paciente realmente está virológicamente suprimido, uno le quita el abacavir y deja lamivudina más dolutegravir, y es una excelente opción, sobre todo en los pacientes mayores de 65 años. En cambio, en esos pacientes de alto riesgo cardiovascular se puede utilizar dolutegravir, raltegravir, rilpivirina y el atazanavir, ritonavir, que como les había dicho produce una ictericia y pues una hiperbilirrubinemia a expensas de la indirecta, y esa hiperbilirrubinemia que produce el atazanavir, ritonavir parece que tiene un efecto cardioprotector a largo plazo. O sea, es inocuo y parece que tiene un mejor perfil de seguridad, al menos cardiovascular. Hay un tema importante que es la polifarmacia y las interacciones medicamentosas, y aquí les voy a dejar este dato. Cuando ustedes tengan dudas de las interacciones medicamentosas y vean un paciente que toma antirretrovirales, por favor, entren a la página que es HIV Drug Interactions de la Universidad de Liverpool, donde ustedes pueden colocar el medicamento del VIH que toma el paciente y el medicamento que ustedes quieren ver y mirar cuáles son las interacciones. Aquí les coloco algunos ejemplos comunes. Por lo menos el atazanavir, ritonavir y realmente todos los inhibidores de proteasa como omeprazol no se pueden administrar. El omeprazol, que es un medicamento pues, comúnmente usado, ¿qué hace? Produce una disminución de la AUC de atazanavir hasta en un 81%. Es decir, que si ustedes le dan omeprazol al paciente que toma atazanavir, lo pueden estar dejando en monoterapia con el backbone y inducir resistencias y que el paciente haga una falla virológica. Miren, solamente con poner un medicamento tan inocuo como el omeprazol. Otro de los ejemplos es la ergotamina. La ergotamina no se puede utilizar con ritonavir porque está asociada incluso a necrosis de los miembros. Entonces, ¿cómo un medicamento para la cefalea tan sencillo como la ergotamina puede producir una reacción tan severa en los pacientes que toman ritonavir? Entonces, siempre tomar en cuenta el perfil de interacciones medicamentosas. Y otro, un ejemplo que se me vino a la mente y lo recuerdo en un paciente que me hacía cargas virales persistentemente altas, y es el dolutegravir con su interacción con el ajo. No el ajo en las comidas, sino el ajo puro. Este paciente por lo menos tomaba cápsulas de ajo
y se las tomaba justo cuando tomaba el dolutegravir y pues el paciente empezó a hacer viremias de bajo grado y pues hay que tomar en cuenta incluso estas interacciones con esos medicamentos naturistas. Por lo menos la hierba de San Juan es uno de los medicamentos que está contraindicado con todos los medicamentos antirretrovirales y pues eso uno se lo debe explicar al paciente y es que por favor trate de no consumir medicamentos sin la autorización de su químico farmacéutico o de su médico tratante. Y lo otro es con el efecto con las comidas. Entonces vemos que con las comidas, o sea, es decir, se debe tomar la pastilla para mejorar la absorción en el caso de rilpivirina, el vitegravir cobicistat, darunavir o atazanavir ritonavir potenciado. Se debe tomar con estómago vacío para reducir los eventos adversos el efavirenz. El efavirenz es el único que uno le debe decir al paciente, se lo debe tomar con estómago vacío. Debe esperar al menos 2 a 3 horas luego de la comida o antes de acostarse para que se lo come, porque así se lo tome para que reducir los eventos adversos. Y hay medicamentos como los inhibidores de integrasa que no tienen restricción con las comidas. El dolutegravir y el raltegravir se pueden tomar con las comidas antes o después y no tiene variaciones en la absorción ni en la incidencia de eventos adversos. Entonces, ¿qué nos dicen las guías internacionales? Entonces ya vemos que en la guía colombiana, en su actualización 2021, aparece los inhibidores de integrasa como la primera opción, pero entonces la guía GESIDA, DHHS y la IAS en Estados Unidos nos recomienda el tratamiento con vitegravir, que es un inhibidor de integrasa que no tenemos actualmente en Colombia y esperemos que llegue pronto, que está en combinación con tenofovir, alafenamida y entricitabina y se llama Biktarvy. Biktarvy es el tratamiento de elección mundialmente. En todos los países está Biktarvy como primera elección y pues ya la segunda, pues como regímenes preferidos está dolutegravir o basados en raltegravir. Esperemos que Biktarvy, que es vitegravir, tenofovir, alafenamida y entricitabina, llegue pronto a nuestro país. Entonces, para terminar mi charla, unas reflexiones finales de los 4 puntos que hablé es debemos testear a todos los pacientes. El 97% de testeo en el departamento de urgencias es el nuevo gol estándar, porque así vamos a estar más cerca de lograr esa meta 95, 95, 95 para el año 2030. Se debe iniciar temprano el tratamiento antirretroviral en todos los pacientes independientemente a su recuento de linfocitos CD4 y de su carga viral. Y los regímenes basados en inhibidores de la integrasa son los de primera línea por su perfil de seguridad y eficacia, como ya lo habíamos comentado previamente, pero el inicio de TAR debe ser individualizado en todos los pacientes según su condición clínica, paraclínica, las comorbilidades, las preferencias, las interacciones medicamentosas y sobre todo los costos ajustados a nuestro sistema de salud colombiano. Entonces, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado y quedo atento entonces